Bueno, buen día a todos. Gracias, Dalma, por la cálida introducción y sobre todo gracias, Hugo, Lorena y Laura, por acompañarnos y, por supuesto, al grupo de colegas y amigos de IDEA por haber ayudado y hecho que esto sea realidad. La verdad que está buenísimo ver tanta gente y tanto talento junto. Voy a arrancar presentando a los colegas. Ya Dalma les dijo les anticipó que son los 3 abogados, bueno, conmigo 4. Y luego vamos a hacer una charla bastante distendida, no el formato tradicional de los 20x minutos cada uno, sino que respuestas cortas, enfocadas, con algunas preguntas disparadoras, pero con absoluta libertad, como acordamos, para interrumpirnos entre todos y opinar, para darle más dinamismo. Arranco con la presentación de María Laura Roteta, abogada por la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, máster en Derecho en la University College of London, becaria Chevening, tiene un posgrado también Derecho Penal de la Universidad de Palermo y ha culminado la maestría en Derecho en la misma casa de estudios, fiscal federal desde el año 2015, desde junio de 2015 y desde mayo de 2016 cotitular de la Procelac. He trabajado muchos años, desde el 98 tengo aquí como fiscal en el Ministerio Público, naturalmente, y es profesora también en la Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Lorena se recibió abogada en la Universidad de Buenos Aires también, maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, socia del estudio Marval, O'Farrell y Mayral, integra áreas de Derecho Administrativo y de Compliance, donde ha venido más de la última década trabajando con clientes internacionales en esta materia. Actualmente es profesora en Derecho Administrativo Global, Corrupción y Transparencia en la Universidad Austral y ha recibido muchas distinciones, en la cual cabe destacar la de Chambers & Partners como Leading Individual entre 2009 y 2015. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Hugo Alconada-Mon, abogado también, en este caso por la Universidad de La Plata, magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y Visiting Scholar en la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos, becario Draper Hill Program de la Universidad de Stanford y ganador de la beca Eisenhower. En la actualidad se desempeña como prosecretario de redacción en el Diario de la Nación, abogado de investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo y es columnista del New York Times en español. Sus notas y reportajes, bueno, muchos, creo que todos hemos leído, han sido distribuidas en más de 10 países, o son regularmente distribuidas en más de 10 países. Además es miembro del equipo que difundió Wikileaks, creo que todos de acá conocemos ese tema, y del equipo International Consortium of Investigative Journalists que ganó el premio Pulitzer el año pasado. Ha ganado muchísimos premios, menciono algunos o algunas instituciones, ADEPA, FOPEA, Transparencia Internacional, el CONEX de Platino y recientemente el premio Morse Cabot. Y finalmente, en su rol de escritor, ha publicado libros sobre la temática muy bien acogidos en nuestra comunidad. Y menciono los 2 últimos, que a mí son los que más me impactaron. La Piñata del año 2015 y más recientemente, este año, hace muy poquitito, La raíz de todos los males, que ya es récord en ventas, está número 1 en ventas, así que no se lo pierdan todos de Editorial Planeta. Ya te paso el chivo directamente. Tranquilo. Listo, cerramos acá. Vámonos. Bueno, arranquemos, gracias a todos nuevamente, arranquemos con una pregunta disparadora, Lorena. Desde el punto de vista empresario y digamos, con la visión que tenés vos de trabajar con múltiples industrias y empresas de múltiples nacionalidades, pero obviamente siendo una abogada argentina, ¿cuál, apalancado de la nueva ley penal empresaria, por ponerle el nombre marketinero, cuál crees que además de la instalación de programas de compliance es el escudo que las compañías o el desafío que las compañías tienen o tenemos como para realmente hacer un cambio de paradigma y estar en la línea de transparencia?
Bueno, muchas gracias. Primero, la verdad que tengo que comentar que estoy muy contenta de estar en un evento conversando este tipo de cuestiones con tanta gente. En los últimos 5 años me tocó ir a hablar a distintos congresos en San Pablo y veía esta cantidad de gente en no un evento, en varios eventos en la misma semana. Parece que, bueno, estamos avanzando en el mismo sentido, se está empezando a instalar el tema. Esto es buenísimo en Argentina y, bueno, tratamos de colaborar en todo lo que podamos para reforzar este cambio y este movimiento. Más allá, bueno, todos somos abogados, los que estamos acá sabemos más o menos lo básico y los lineamientos que ya puso a disposición, aunque sea en proyecto, la Oficina Anticorrupción, de cómo se elabora un programa de integridad, qué cuestiones abarca, digamos, cómo es el proceso, la evaluación de los riesgos. Pero hay algunas cosas que van más allá y que tienen que ver realmente con el cambio cultural, digamos, con repensar las cuestiones y cómo las venimos haciendo en el sector privado durante estos años. La verdad, yo trabajo, mis 2 principales áreas son el derecho administrativo, esa es mi formación de base, y el tema de compliance, especialmente en todo lo que tiene que ver con contratos administrativos. Y la que verdad es que en estos 21 años de ejercicio lo que siempre he visto es como una serie de falsos dilemas en las empresas y en el sector público también. Desde el lado de las empresas es, bueno, compliance o competitividad. No puedo competir si yo cumplo todo lo que vos me decís que tengo que cumplir, si cumplo todo lo que establecen mis políticas internas de compliance. Creo que si hay algo bueno y que tenemos que repensar hoy es, no podemos seguir haciendo las cosas como antes. Digamos, la compañía tiene que repensar determinadas cuestiones acerca de su modo de operar y esto en muchas ocasiones implica revisar cuestiones bastante esenciales de las compañías, por ejemplo, temas de cómo se miden los resultados de los empleados, digamos, los incentivos económicos, digamos, tener una compañía en la que tenemos toda una fuerza de venta, una red de distribuidores, con objetivos económicos netamente basados en obtener determinado resultado a fin del ejercicio, al fin del cuatrimestre, digamos. Esas metas netamente económicas, esos incentivos netamente económicos, si no se matizan con otros valores, realmente llevan al fracaso. Esto, digamos, pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien no es un tema de corrupción con el sector público, pero todo después de la crisis financiera, que obligó a un montón de bancos americanos a tomar distintas medidas e incluso al gobierno americano a hacer grandes desembolsos para reactivar el sector y que se recobre la confianza en el sector. Wells Fargo en el 2016 tuvo que pagar multas millonarias, enfrentar juicios en litigios masivos, de despedir a más de 5.000 empleados, porque nuevamente su sistema de incentivos, por más que tenía un programa de compliance, era incompatible con una política de integridad. Tenían un objetivo, por ejemplo, cada empleado, de que por cada cliente le tenía que vender 8 productos. Bueno, eso llevó a que los empleados empezaran a inventar, le empezaban a adjudicar a los clientes nuevos servicios, tarjetas de crédito, préstamos. Bueno, eso llevó a una nueva aplicación de multas millonarias. ¿Por qué? Porque no se revisaron los sistemas de incentivos económicos. Digamos, por mi formación en Derecho y Economía es como que siempre trato de ver las cosas desde ese lado y me parece que en esto las compañías van a tener que empezar a repensar y los abogados ayudarlos a aceptar que algunas oportunidades de negocio puede ser que se pierdan, pero la verdad es que si este camino de compliance sigue arraigándose en Argentina, la verdad que este dilema cada vez va a ser menos verdadero. Este dilema entre competitividad o compliance va a dejar de tener vigencia. Que a su vez también está acompañado con el mismo falso dilema desde el sector público. Digamos, en el sector público piensan que compliance o gestión. No, bueno, si yo cumplo todos los procedimientos que tengo que hacer, no celebro los contratos, no contrato, no puedo operar.
la verdad también es un falso dilema, digamos, no es correcto, digamos. Si hay algo que nos faltan en el Estado son empleados, existen formas de hacer las cosas sencillas y conforme a la normativa, pero bueno, es todo un proceso. Otra de las cuestiones que muchas veces no están plasmadas en los códigos, en los planes de integridad o los programas de integridad, pero que son importantes, es el tema laboral. Digamos, el tema laboral, la experiencia que hemos tenido muchas veces a las compañías, incluso después de una investigación interna llevada con todas las garantías necesarias, cuidando la protección de los datos, la seguridad de la transferencia de la información, las compañías terminan decidiendo echar al empleado que cometió el acto no íntegro sin causa, pagándole una indemnización, en lugar de ir a discutir esto a los juzgados laborales. Obviamente es necesario que los juzgados laborales empiecen también a sumarse a esta movida, pero también es necesario que las compañías empiecen a darse cuenta de que despedir a un empleado que cometió un acto poco ético, sin causa, con una indemnización, es un mensaje nefasto para el resto de sus empleados. Y que cuando el juez penal analice cómo se comprometió esa compañía con una cultura de compliance, va a mirar este tipo de cuestiones. No va a mirar solamente con que tenga las constancias de asistencia a los cursitos, que tenga un buen código de ética, que le haga firmar a sus distribuidores las pautas éticas y que adhieren a los códigos de ética de la compañía. Y otro de los puntos que también, como para ir teniendo en cuenta cuando se arman los programas de integridad, es el proyecto de reforma del Código o el anteproyecto de reforma del Código Penal, que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas para una amplia variedad de delitos. Muchos de ellos eran delitos que ya preveían la responsabilidad de la persona jurídica, pero ahora todos van a estar bajo el mismo régimen, digamos. Las pautas de atribución, las pautas para la eximición de condena y para la graduación de la condena van a estar todas regidas por principios muy similares a los que tiene la Ley 27401. Entonces me parece que aquellas empresas que están armando o adecuando sus programas de compliance tienen una buena oportunidad para enfocar el compliance en el verdadero sentido, que no es solo anticorrupción, incluye lavado de dinero, temas tributarios, diversidad, trata de personas, temas aduaneros, propiedad intelectual, etcétera. Y Lorena mencionaba los incentivos y también la colaboración y el verdadero sentido que en este caso la ley penal empresaria debiera tener. En la gestación tuvimos muchas veces los diferentes actores participantes esa discusión, y del lado de las empresas una inquietud que teníamos era ver cómo el Poder Judicial iba a recibir estos instrumentos un poco o bastante modernos para Argentina, como un programa de integridad, acuerdos de colaboración, y ahí empezaba a tener un rol muy protagónico y va a tener un rol muy protagónico el Ministerio Público. Entonces, un poco la pregunta para Laura, o las preguntas, son el nivel de conocimiento y de madurez que pueden tener estos temas en el Ministerio Público actualmente, en caso de que eso esté en desarrollo, cuál es el plan del Ministerio Público como para poder encaminarlo, y también en cuanto a la estructura y el diseño del Ministerio Público. Y dijimos inicialmente que también vamos a ir tocando en cada intervención el mega caso de los cuadernos, el lavallato argentino, por llamarlo también de alguna manera. Si el Ministerio Público está diseñado de una manera lo suficientemente eficiente como para hacerse cargo de semejante monstruo. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, es un placer estar acá. Creo que también es una instancia muy importante poder compartir un espacio entre distintos sectores para pensar en ideas y en creaciones colectivas.
Sin duda, creo yo que estamos asistiendo a cambios de paradigmas en general. La criminalidad organizada nos coloca frente a cambios de paradigmas. Nosotros tradicionalmente estábamos acostumbrados a investigar hechos del pasado, más sencillos, circunscriptos a circunstancias de modo, tiempo y lugar fácilmente ubicables, y hoy estamos hablando de un crimen que no reconoce fronteras, que se traslada de un lado al otro con muchísima facilidad. También estamos hablando de inmediatez de movimientos, o sea, basta apretar un botón para hacer transferencias por cualquier lugar del mundo, y esto nos coloca al Poder Judicial y a los fiscales frente, y a la Fuerza de Seguridad también, frente a un crimen moderno, ágil, globalizado y organizado. Y bueno, tenemos que entonces repensar distintas cuestiones acerca de cómo poder encarar eficientemente estos fenómenos. El Ministerio Público Fiscal, bueno, muchos tal vez ya lo sepan, pero lo digo aunque sea brevemente, tiene un diseño que está orientado a intentar, digamos, abarcar y mejorar la calidad investigativa y la persecución penal para los casos de criminalidad organizada. Nosotros somos un país federal, existen obviamente fiscales federales por toda la República Argentina, y el Ministerio Público Fiscal cuenta con distintas procuradurías especializadas, que no son nuevas. Las unidades especializadas vienen desde hace muchísimo tiempo y se les dio luego el rango de procuradurías, pero esto yo diría que es una política del Ministerio Público Fiscal de contar con unidades temáticas o especializadas que justamente están distribuidas en los distintos campos en los que se mueve el crimen organizado. Por ejemplo, yo junto con otro fiscal, que es fiscal general, que es el doctor Pérez Barberá, integramos la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que tiene 5 áreas operativas que intentan abordar transversalmente todos los fenómenos de criminalidad económica compleja. Tenemos un área técnica que es multidisciplinaria, compuesta por economistas, contadores, sociólogos, informáticos y un área administrativa que nos ayuda en la gestión de casos. Pero también está la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procuraduría de Trata de Personas, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que se encarga de los fenómenos de corrupción, y unidades de cibercrimen, una unidad de secuestros extorsivos. Es decir, la idea de estas procuradurías es poder colaborar con los fiscales. Nosotros, por nuestra cultura y por nuestro diseño jurídico, obviamente estas procuradurías no tienen casos propios, esto es importante remarcarlo. Nosotros lo que hacemos es colaborar con los fiscales cuando los fiscales no solicitan esa colaboración y le tocan este tipo de casos complejos, o podemos llevar, por supuesto, también investigaciones preliminares como cualquier fiscal del país. Entonces, el diseño, sumado a direcciones especiales y auxiliares, como por ejemplo la Dirección de Cooperación Internacional y Regional, que es fundamental en la criminalidad transnacional, la Dirección de Recupero de Activos, la Dirección de Análisis Criminal y muchas otras direcciones que hay, intentan abarcar, digamos, el fenómeno de la criminalidad organizada. Por supuesto, cuando uno habla de si esto es suficiente o no, yo creo que hay que verlo en distintos planos. En primer lugar, tenemos el plano legal, esto es, contamos con los institutos o herramientas legales adecuadas como para hacer frente a estos casos, y con esto me refiero a ciertos institutos que se han renovado, porque no son nuevos, se han renovado o han asumido una nueva manera, como la ley del arrepentido, la responsabilidad de las personas jurídicas para las empresas en caso de corrupción y demás, y eso, obviamente, sin esas herramientas es complejo a veces, las técnicas especiales de investigación, es complejo a veces tener, digamos, toda a disposición todo el bagaje para llevar a cabo estos casos. Ahora, esto es un plano legal, digamos, estas herramientas no funcionan solas, estas herramientas necesitan de operadores, ahí empieza a jugar el diseño institucional, que pasa a ser fundamental, y por último está el plano de la efectividad.
O sea, no solo tiene que ver con contar con las herramientas, un diseño institucional que las motorice, sino que se utilicen de manera tal que permitan cumplir los fines para los cuales fueron diseñadas, que básicamente en nuestro campo es poder prevenir, perseguir y castigar de manera efectiva la criminalidad organizada. Y todos estos planos deberían funcionar de manera dinámica, o sea, el deber ser, que es el plano más normativo, si se quiere, si no se baja a través de un diseño institucional al ser y a la efectividad, no tiene ningún sentido. Y en esto también juegan los compromisos internacionales. Argentina ha suscrito casi todas las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada, y muchas de estas convenciones tienen planes de seguimiento, digamos, evalúan a los países en su grado de cumplimiento técnico, esto es legislativo, pero también en su grado de efectividad. De hecho, estas leyes que recientemente han sido sancionadas responden a cumplir con estos compromisos internacionales. Como yo dije recién, no se trata de institutos nuevos, arrepentidos ya teníamos, responsabilidad de las personas jurídicas ya teníamos para ciertos impuestos. Yo creo que hoy la diferencia es, bueno, una ampliación del campo en el tipo de delitos en los que se pueden utilizar estas herramientas, una legislación más integral y algo que aparece como muy relevante, al menos para quienes cumplen el rol como el que cumplo yo, que es el rol de fiscales, es que estas nuevas leyes otorgan a los fiscales la posibilidad de llevar a cabo acuerdos de colaboración eficaz. Y bueno, esto sí nos coloca a los fiscales frente a un rol de cierta importancia, nos coloca, está pensando en fiscales activos, fiscales que tienen que salir del escritorio para ir a estar de una manera dinámica con este tipo de casos. Y yo creo que acá sí, entonces esto hay que pensarlo también en una dimensión procesal. Nosotros a nivel procesal seguimos teniendo un sistema de enjuiciamiento penal donde quien investigan son por regla los jueces, no los fiscales, y estos mecanismos tienden a dar facultades negociadoras a los fiscales y se emparentan en realidad más con sistemas de enjuiciamiento donde no solo los fiscales pueden disponer de la acción penal, sino también que están inmersos en sistemas acusatorios donde quienes investigan son los fiscales. Esta posibilidad de disponer de la acción penal, que se relaciona con las prácticas del plea bargaining propias del sistema anglosajón, nos colocan frente a no es un obstáculo, nosotros lo vamos superando, pero la verdad es que hoy existe una regla que hace suponer que los fiscales deberíamos investigar todos los casos. Todos sabemos que quien investiga todo no investiga nada, digamos, es una regla, es un dilema total. Y es necesario, y sobre todo cuando estamos hablando de criminalidad organizada, pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente quiere decir que el fiscal pueda pensar una persecución estratégica del caso, y para pensar una persecución estratégica del caso tenemos que saber con qué riesgos contamos para ir a mitigar esos riesgos y atacar esos riesgos. Eso es estrategia. Necesitamos, obviamente, poder seleccionar los casos de mayor relevancia institucional e impacto socioeconómico, al menos en el caso de la competencia de la Procuraduría para lo que yo trabajo, y esto implica necesariamente un poder de selección que sería muy interesante que lo tengamos, que tengamos un nuevo sistema procesal y que obviamente este criterio de selección pueda ser controlado, sea transparente y regulable. Obviamente lo que nosotros llamamos accountability es necesario para cualquier actor, digamos, todos debemos ser responsables de la manera en que ejecutamos nuestros roles, y si va a haber selección esto debe ser controlado, pero es necesaria, claramente es necesaria. Cuando uno habla con cualquier fiscal de otros países que tienen diseños preparados para ir a fondo contra la criminalidad compleja, bueno, todos los fiscales van a decir, nosotros tenemos que pensar en un buen caso. Pensar en un buen caso es esto, pensar estratégicamente y pensar si lo vamos a poder probar
O sea, ya tener una dimensión de futuro, o sea, no empezar a investigar, digamos, bueno, yo tengo esto, lo voy a poder probar, ¿cómo lo voy a encarar? Otra cuestión que esto es a título personal para mí sumamente relevante es que el fiscal que comienza la investigación sea el que después lo deba defender en juicio, porque esto también genera un incentivo positivo, porque implica un involucramiento mayor del fiscal, porque luego va a tener que ir a juicio a defender su caso, con lo cual obviamente la investigación la va a estar orientando en este sentido. Y por otra parte, creo que la oralidad lleva, en casos de sistemas acusatorios, a una mayor transparencia, que siempre es necesaria, y también lleva a que los procesos sean más ágiles. La escritura en general genera burocracia, es lenta. Y bueno, me parece que un poquito estos son los desafíos. Contamos con nuevas leyes, contamos con nuevos institutos, tenemos que ver cómo ponerlos en práctica de una manera eficiente. Obviamente siempre uno va a pensar en más, nos quedan todavía cosas por incorporar, un registro de beneficiarios finales, que obviamente no es que va a solucionar todo, pero nos va a ayudar en ese sentido, todo lo que tiene que ver con herramientas para pensar en el recupero de activos, bueno, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías también es un gran desafío para los operadores judiciales, porque necesitamos saber cómo preservar estas pruebas, necesitamos contar con sistemas que nos permitan reducir tiempos en las investigaciones y no marearnos en cantidad de papeles, pero bueno, nada, creo que se viene un nuevo rol para los fiscales, que ya lo veníamos ejerciendo, pero que hoy sean las posibilidades de, bueno, ponernos al frente en este sentido. Sí, y creo que sin duda si uno toma la experiencia internacional cuando se han introducido estas herramientas, sin duda hay una curva de aprendizaje de todos los sectores, y creo que el Ministerio Público claramente está en ese listado, de ver cómo la herramienta va tomando, argentinizándose en este caso, con la experiencia de cada investigación. Creo que la ventaja que tenemos en Argentina, que puede ser la desventaja de llegar tarde, o de que muchos otros países hayan sido pioneras en este sentido, tenemos la ventaja de los casos y tomar un montón de referencias que nos pueden ser de mucha utilidad, como el caso que antes mencionábamos del Lava-Jato en Brasil. Hugo, sé que sos muy estudioso de ese tema y que incluso has tenido la oportunidad de entrevistar y reunirte con el fiscal a cargo de ese caso, del grupo que trabaja en ese caso, mejor dicho, de Dalton Dallagnol. ¿Vos considerás que estamos ante un posible Lava-Jato de Argentina que están dadas las condiciones en los diferentes sectores que están participando como para que eso suceda? Buen día. Gracias por la invitación, es un placer estar acá, en línea con lo que dijeron. Creo que faltan herramientas, creo que esto es un proceso en marcha, que es un proceso de aprendizaje, de ensayo y error. El problema es que cada ensayo te cuesta una nulidad. Y que es una pregunta abierta. Y con esto no estoy esquivando tu pregunta, Ramiro, sino que realmente es una pregunta abierta. Ustedes tuvieron ocasión ayer de escucharlo a Diego Cabot, gran amigo, gran colega. Lava-Jato en Brasil arrancó en marzo de 2014. Lleva 4 años y medio. Aquí, si computamos desde que Diego entregó el material, estamos hablando de 6 meses. Si desde que estalló todo esto va 1 mes y medio. Además, como planteaba Laura, hay múltiples diferencias. No tiene las mismas características la figura del arrepentido argentino con respecto a la potencia que tiene, por ejemplo, la negociación en Estados Unidos del Plea Bargain o la delación premiada en Brasil. Es como comparar un Audi con un Renault 12. El Renault 12 te lleva, pero no te lleva al mismo ritmo, la misma velocidad, ni te da las mismas prestaciones. Entonces, así. Lo mismo la figura, la posibilidad de la liniencia en Brasil, no es lo mismo que la de responsabilidad penal empresaria argentina. Si vamos a hacer esa misma comparación, es un Mercedes-Benz y un escarabajo modelo 68. Es decir, ya tenemos más problemas todavía. Después también tenemos este punto que remarcó Laura, que es fundamental, que es en Brasil
el fiscal puede, al igual que en los Estados Unidos, seleccionar qué corresponde, qué conviene investigar y qué no. Y por supuesto que eso es polémico, que puede ser aquel que se siente que, por ejemplo, ha estado frente a un fraude corporativo, que lo denuncia y que el fiscal te dice sí, pero para mí no es tan relevante como esto otro. Y desde la perspectiva de quien ha sido víctima, es muy frustrante. Ahora, también, si vos sos fiscal, vos tenés que priorizar esfuerzos. Y en definitiva, es en esta historia como el lavallato brasileño. ¿Qué preferís? ¿Que se dedique a buscar múltiples, miles de peces chiquititos para que mientras que va haciendo con las manos así para tirarlos para afuera de la red, tenés un tiburón blanco como Marcelo Odebrecht nadando tranquilo? Sos un estúpido. Tenés que darte vuelta y mirar el tiburón, no los pececitos. Entonces, por supuesto que para el que está interesado en el pececito es frustrante, pero es así. A ver, para que quede claro, Marcelo Odebrecht yo lo he visto en cumbres iberoamericanas de presidentes sentados así como estamos ahora, pero charlando mano a mano como si fuera con Lorena en un sofá blanco, y venir un presidente de América Latina y uno de los 5 grandes. Callo el nombre por compasión. Porque estaban charlando así y viene el presidente y Marcelo Odebrecht lo mira y dice, eu estoy falando. Después, y siguió. Y el presidente no se ofendió, no le dijo levantate y ponete de pie por respeto a la investidura presidencial, nada. Al revés, era sí, y se fue. Ese señor, Marcelo Odebrecht, conocido en Brasil como el príncipe de la obra pública brasileña, está preso. Tuvo que abrir la boca y contar todo, para que ubiquen los que no mensuran qué es Odebrecht en Brasil, es equivalente, el tamaño que tiene según qué números tomes es entre 2 y 5 veces el tamaño de Techint en la Argentina. Es decir, que vos metas en prisión a un señor como Paulo Roca multiplicado por 2 o por 5. Tenés que meterlo, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual estamos. Y yendo a la pregunta puntual, es esta combinación que tenemos del capítulo argentino de Lavallato, que primero todavía no tenemos la información. Segundo, con los cuadernos de la corrupción. Tercero, con distintas ramificaciones que se pueden empezar a expandir ahora de arrepentidos. Y la pregunta todavía está abierta. Porque incluso hasta las negociaciones que están en marcha aquí en la Argentina con los arrepentidos son distintas de como ocurren en Brasil y como ocurren en Estados Unidos. Ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil básicamente te entregaste. Entonces, si en Estados Unidos, supongamos, vos te acogés al régimen del arrepentido, firmás un plea bargain en los Estados Unidos, en Nueva York, y después te llama un juez de Nevada, tenés que ir al pie. Y vos tenés acá un señor como Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, que en la causa de los cuadernos contó parte, no todo de lo que sabía, y después lo citaron a declarar en la causa de Odebrecht, básicamente por la misma operatoria, dijo, yo no. Entonces era una cosa de locos, era entre los fiscales se miraban y decían, pero este no es el que estuvo vomitando en tu juzgado, sí. Ah, bueno, acá no. Entonces, ¿por qué? Porque acá solamente la negociación fue distinta. Y cierro con esto para no explayarme. Es una pregunta abierta también, qué puede haber con las distintas ramificaciones, porque también acá están experimentando ahora con adoptar una estrategia que para mí es válida, que es ir por fases. Es decir, no te cierro todo, te cocino todo, y todos los delitos que estuvieron adentro de toda la operatoria lo tengo que tener todo cerradito para mandar a juicio oral. No. Si yo ya tengo este primer tramo cerrado, te lo mando. Este segundo tramo lo cierro después, va. Ahora bien, la pregunta es, ¿van a hacer realmente eso? ¿O lo que están haciendo es en realidad tratando de encapsular el problema? Y el ejemplo puntual es, por ejemplo, en transporte. Tenemos que hay grandes empresarios, 4 de los 10 más grandes ya vomitaron sus verdades, al menos parte de sus verdades. La pregunta para los fiscales es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a cerrar en esto de los 4 a juicio oral y que se juzgue? ¿O vas a ir, por ejemplo, a los restantes 6 integrantes del top 10 de los empresarios del transporte y decirte, oíme, lo tengo acá Aldo Roggio, que es un elefante, diciendo que pagó sobornos en los subsidios. ¿Vos no pagaste? Perdón, vos que sos un águila guerrera, sos inmune, sos impune, estás blindado. O sea, a Aldo Roggio se le animaron y a vos no. U otra opción es, vos sí pagaste y estás cerrando la boca. Empezá a contar lo que sabés. La pregunta es, ¿van a animarse a hacer eso? Lo mismo con ramificaciones que pueden llegar incluso a la familia directa del presidente. Que es, en definitiva, si tenemos que Carlos Wagner dijo que los contratos y la cartelización empezó todo por lo menos entre 2002 y 2003,
IEXA estuvo involucrada, IEXA era de la familia Macri, ergo tenés que llamar a la familia Macri porque Calcaterra recién asume el control de IEXA en 2007, según ellos mismos confiesan. Ergo, tenemos que ver si ahora vamos a tener a fiscales que puedan avanzar en esa línea. Y doy dos ejemplos que podríamos dar infinidad, pero que van en esta línea, es decir, que esto es una pregunta abierta, que va a depender también de herramientas, de presupuestos, y en un contexto en el cual además, y vos Laura lo vivís, vos también desde tu sector, que es una cosa la Argentina teórica, otra cosa la Argentina real. La Argentina teórica, tenemos una oficina anticorrupción. La Argentina real es que tiene un presupuesto, pero miniatura. Segundo, que depende del presidente y tiene que investigar al Poder Ejecutivo. Y tercero, para que ubiquen, durante años, la oficina anticorrupción tiene 2 sedes. Durante años, un ejemplo nimio, pero que te... La oficina anticorrupción tiene 2 sedes, una de las 2 sedes no tenía internet. Se conectaban al wifi del bar de la esquina. Literal. Con toda la Con seguridad. lo cual, el día del gastronómico, el gallego cerraba el bar, no había internet. Con lo cual, vos ibas a la oficina anticorrupción y vos tenías más capacidad de búsqueda por Google en un teléfono que en todas las computadoras de esa sede de la oficina anticorrupción. Aclaro, ahora eso ya se modificó. Ahora sí tienen internet. Pero digo, como ejemplo de lo que es la Argentina real y lo que es la Argentina teórica, y lo que son las verdaderas herramientas de quien tiene que moverse con un Renault 12 y de quien en la Argentina teórica tiene un Mercedes-Benz. Sí, y a veces también tenemos que ver que esa decadencia en las instituciones y en las herramientas es adrede, ¿no? Por supuesto. Para, por supuesto, no ser efectivo, en definitiva, a la hora de luchar contra la corrupción. Y, bueno, claro ejemplo ha sido, por ejemplo, esa institución en los últimos largos años. Hablabas de los contratos, en este caso de transporte, pero bueno, obra pública en general, que hoy en día están siendo cuestionados. Y una de las preguntas que entre todos muchas veces surge, y aprovechando a Lorena, que es administrativista, es el tema de qué va a pasar con esos contratos, qué debiera pasar desde lo legal, pero también entendiendo esto como un problema macro, ¿no? Porque hoy lo que se dice es que la obra pública está paralizada por esto, pero no porque los contratos necesariamente hayan sido anulados. Sí, hay distintas situaciones para contemplar en este aspecto. Los contratos en los que hubo un acto impropio, un acto de corrupción, que en esos contratos, la mayoría de los cuales ya se terminaron, pero algunos todavía están vigentes y ya se crearon comisiones, por ejemplo, en el ámbito de la Procuración del Tesoro, que está trabajando con la CIGEN, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía y Minería, para investigar algunos de esos contratos que todavía son los contratos de Odebrecht. El resto de los contratos que sigan vigentes, la verdad es que se podría declarar la nulidad de esos contratos, independientemente de que la persona que está sometida a juicio es una persona física, y esto involucra usualmente a una persona jurídica. Lo cierto es que las cláusulas anticorrupción que tienen el reglamento de contrataciones del Estado, incluso por aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos o incluso por el derecho civil, el Estado, si quisiera, podría declarar la nulidad de esos contratos. Si lo va a querer hacer, la verdad es que son pocos los que siguen vigentes. La otra pregunta es, ¿qué va a hacer con los contratos que ya se terminaron? Digamos, los contratos que se terminaron y en los que hoy existe una causa penal en el que hay gente que ya está confesando que hubo irregularidades, digamos. Ese es el gran punto. La verdad es que no descarto que se revisen. No sé si por una cuestión de capacidad el Estado va a poder parar y auditar los contratos que están en curso de ejecución y a su vez revisar los contratos pasados. Un ejemplo de algo que fue como una vía alternativa que se tomó hace 2 años en los contratos de Austral Construcciones. En lugar de declararse la nulidad del contrato, se los auditó y se los rescindió por el cumplimiento, se empezaron a ejecutar las garantías, digamos. Entonces, ahí el Estado se ahorró toda una discusión acerca de si había cosa juzgada en sede penal, si los hechos estaban acreditados o no. Digamos,
Independientemente de eso, hoy están terminados esos contratos, se están tratando de cobrar las sumas adeudadas, y si el día de mañana se dicta una sentencia en la cual los hechos demuestran que hubo un acto de corrupción, como esa nulidad sería insanable, el Estado podría volver incluso y sostener, bueno, este contrato que yo terminé por incumplimiento, en realidad el ámbito de la indemnización que me puedo cobrar es mayor porque más que un incumplimiento hubo un contrato nulo. Claro. Entonces, ahí tenemos varias hipótesis y también depende de qué pueda y qué quiera hacer el Estado en este caso. Los contratos en los cuales no se cometió un acto irregular y de todas formas hay sujetos, directivos, accionistas que fueron y declararon haber cometido actos de corrupción en el juzgado de la causa de los cuadernos, la verdad es que no se deberían ver afectados. Es razonable y hay buenos argumentos, incluso los contratos de PPP que tienen cláusulas bastante estrictas, hablan de que no se puede asumir la condición de contratista si estás con un procesamiento firme en sede penal. Pero bueno, por lo menos los contratos viales que ya se firmaron, ya los sujetos asumieron la calidad de contratista. Ahí en los contratos PPP, el problema que tenemos hoy es, bueno, si los bancos van a financiar o no, pero no es un tema reglamentario específicamente. Y después, el otro gran dilema es qué va a pasar con los contratos futuros. Digamos, las normativas ahí varían en cada jurisdicción. Por ejemplo, en el ámbito nacional o en la Ciudad de Buenos Aires, un procesamiento por un delito contra la administración ya habilita a que estés inhabilitado para contratar con el Estado. Ahora, ¿quién está inhabilitado? La persona física que está procesada. Digamos, la persona jurídica debería poder seguir contratando. Ahora bien, hay algún caso de la Oficina Nacional de Contrataciones que en el 2012 dijo, acá voy a hacer un descorrimiento del velo societario, para mí injustificado, y extendió la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado, que tenía una persona física por una causa penal, a la persona jurídica. Yo creo que si se tomara ese criterio sería como muy atacable. Y después tenemos otras normativas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que exigen ya una condena firme, con lo cual va a pasar bastante tiempo, y en esos casos sí la cuestión es más controversial porque si bien se exige condena firme, no existe esta separación entre la persona física y la persona jurídica. Si hay una condena firme para un director, accionista o gerente de una compañía que quiere participar en una licitación con la provincia de Buenos Aires, podría haber algún tipo de problema. De hecho, en el caso Odebrecht, que es como que es anterior, entonces hubo un poco más de actividad, y con un criterio que también se podría cuestionar, el Consejo Asesor de Obras Públicas a Odebrecht lo suspendió provisoriamente de la posibilidad de contratar con el Estado, por lo menos en materia de obras públicas, sin que hubiera una sentencia en Argentina, eso en base a las declaraciones que hizo Odebrecht en el exterior. Digamos, estos precedentes, yo creo que cuando se dictaron estos precedentes de excepción, digamos, este caso del descorrimiento del velo societario, porque eran casos burdos de sociedades fundadas o creadas para violar la prohibición. Digamos, creo que en las compañías, o muchas de las compañías que hoy están en el caso de los cuadernos, son compañías que tienen un giro comercial y que no son compañías creadas para violar la ley, digamos, tienen un giro comercial propio. Así que creo que esas excepciones no serían aplicables al caso. Y respecto del caso Odebrecht, creo que cuando el gobierno tomó esa decisión no se imaginaba que le iba a quedar en la misma situación el 80% del sector constructor en Argentina. Otro de los puntos, son todos mecanismos y herramientas que si lo vemos de nuevo en el plano internacional, con mayor o menor medida lo han utilizado los gobiernos o las autoridades de aplicación como para incentivar la cooperación o incrementar la transparencia. Y uno de esos, la verdad que acá creo que
todavía bastante inexplorado, comparativamente hablando, es el tema de la recuperación de los activos provenientes de la corrupción. No la extinción de dominio, que es algo un poquito más concreto porque ya el bien está identificado, pero todo el trabajo que hay que hacer y todo el esfuerzo que implica identificar esos bienes. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Laura? Bueno, sí, yo creo, vinculándolo con lo que hablábamos al principio, que digamos que estamos asistiendo a nuevos paradigmas en todo lo que tiene que ver con el derecho penal, el derecho procesal penal y este tipo de investigaciones. Yo dije al principio, digamos, tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a investigar personas físicas y la pena por antonomasia del derecho penal siempre fue la pena privativa de la libertad, y hoy se sube al escenario también esta idea de ir por los bienes, hacer investigaciones financieras y tratar de recuperar los bienes. Yo creo que esto es el eje de todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada. Digamos, las organizaciones criminales actúan como empresas. Son empresas criminales, pero actúan como empresas al fin. Lo que buscan es una ganancia. El tema es que esta ganancia es ilícita porque viene de delitos graves. Y entonces, con esta misma lógica, es que hace bastante tiempo ya la comunidad internacional puso el foco ahí en los bienes. Esto es desde un análisis racional. Obviamente los hechos de corrupción, los hechos de lavado de activos son delitos de cálculo, no son delitos pasionales o otro tipo de delitos, son delitos adquisitivos. Entonces, la idea es generar los incentivos suficientes como para prevenir, perseguir eficazmente y castigar estos delitos, y uno de esos incentivos es, si pues lo que se busca es una ganancia económica, entonces privemos a estas organizaciones de esas ganancias económicas, aislémoslos económicamente, que no puedan mover los bienes por ningún lugar. Y es un enfoque completamente correcto. De hecho, el recupero de activos y el lavado de activos nacen juntos, son disciplinas que nacen juntos. Obviamente, para poder recuperar los activos, primero hay que buscarlos. Para buscarlos hay que seguir estas rutas financieras, y ahí es donde muchas veces advertimos desviaciones, creación de fachadas que tienen que ver con que no podamos llegar a los bienes, y ahí vamos a tener claros casos de lavado de activos. Entonces, yo sí creo que es clave, sí creo que acá también la justicia en general y los fiscales en particular estamos naturalizando y tomando una nueva dimensión que tiene que ver, nosotros desde la Procuraduría desde la Procuraduría actualmente, cuando era la unidad especializada, también se hacía enfoque en esto, y de a poquito vamos, creo yo, generando una política en este sentido, es naturalizar que frente a un caso de criminalidad organizada que ha buscado, digamos, ganancias ilícitas, desde el primer momento de la investigación de lo que nosotros llamamos el delito precedente, acto de corrupción, acto de narcotráfico, trata, lo que fuera, hay que ir por la pata del lavado de los activos, por las investigaciones financieras, que aparte es una exigencia del GAFI en sus 40 recomendaciones, y hay que procurar buscar esos activos sucios para poder decomisarlos finalmente. Y esto obviamente también tiene una cuestión que es crucial y sustancial, que es después repensar el destino que le vamos a dar a estos activos. Esta materia es tan crucial que, por ejemplo, cuando fue donde puso el foco Giovanni Falcone, luego asesinado, por la mafia italiana, o sea, es ir por los bienes, pero así como estamos yendo por los bienes, después tenemos que también repensar qué vamos a hacer con esos bienes. Yo creo realmente que estos bienes hay que darle un destino social. Creo que esto tiene que ver con involucrar nuevamente a la sociedad en estos procesos, que la sociedad vea que aquella acción que lleva a la justicia, si llega a buen puerto, entonces vuelve a la sociedad misma. Y a su vez, también tenemos que pensar en mecanismos, hoy esto vinculado también con lo que hablábamos al principio, de herramientas legales y diseños institucionales, en mecanismos que nos permitan administrar esos bienes, porque hoy estamos yendo con una política, o estamos impulsando una política de recupero de bienes, de decomiso de bienes, pero en el mientras tanto, alguien debe administrar esos bienes y todos sabemos que van perdiendo su valor y demás. Y
Otra cuestión también vinculada, para decirlo muy chiquitito, con todo esto que está ocurriendo en la actualidad, creo que también es una enseñanza que digamos, se está visibilizando cada vez más, yo creo que de una manera sana, la importancia que tiene el sector privado justamente en la prevención de la corrupción, en la colaboración con respecto a las investigaciones, y esta idea, digamos, de que la corrupción, este pacto venal, es un pacto que tiene dos partes, tiene alguien quien ofrece y da y alguien que recibe. Entonces, el foco no solo, obviamente que debe estar en los funcionarios públicos, pero también debe tomarse dimensión de que el uno sin el otro no existen. Yo siempre lo digo, no es una metáfora propia, es de algún jefe que tuve, digamos, la corrupción es como el tango, se baila a dos. Si no están los dos, el tango no se puede bailar. Y esto es así, tan es así que la Convención de OCDE sobre soborno transnacional o contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros es el primer instrumento jurídico vinculante y es el único que se enfoca exclusivamente en lo que tiene que ver con la parte del empresariado en dar y ofrecer dádivas a funcionarios públicos de otros países. Yo creo que es importante empezar a tomar este tipo de menciones, también lo vemos con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo con la nueva ley donde los programas de integridad pasan a tener un rol mucho más importante y donde obviamente estos programas persiguen prevenir y detectar casos de corrupción. También lo vemos de la mano de las 40 recomendaciones de Gafi, que ha concedido al sector privado un lugar muy importante en lo que tiene que ver con la prevención de estos delitos. Las asociaciones financieras y las no financieras, digamos, designadas, tienen obligación de hacer debida diligencia a sus clientes, tienen obligación de mantener registros, tienen obligación de reportar operaciones sospechosas. Bueno, esto es un foco puesto en el sector privado, en lo que tiene que ver con prevenir y luego ayudar a colaborar y inmiscuirse de alguna manera en la persecución y castigo a estos delitos. Yo creo que esto es sano que empecemos a ver que la corrupción es un fenómeno muy complejo y esa complejidad tiene que ver con distintos sectores que tenemos que coordinarnos para, si es que efectivamente queremos prevenirla y erradicarla y sancionarla. Me subo a ese punto. Hugo, entro por un lado con la pregunta, llévala donde quieras. ¿Crees Esas que... son las preguntas más fáciles, vamos. Dale. Tomando lo que decía Laura, ¿no? ¿Crees que las empresas, y en tu último libro, cuando hablas de que el sistema está diseñado como para generar y garantizar impunidad, principalmente a los peces gordos, ¿crees que las empresas que han tenido algún inconveniente o que están teniendo pueden realmente reconvertirse en términos culturales de integridad, con herramientas como programas de integridad? ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Qué nivel de escepticismo tenés? Pues la respuesta es depende. Bueno, como buen abogado. Es un buen punto. No, depende realmente. Depende las características de la empresa, depende de su posición de salud económica, depende si es una empresa familiar o es una empresa ya firme, depende de múltiples aspectos, depende si es una empresa competitiva o no. ¿Por qué digo esto? Hay empresas que claramente la única forma de hacer negocios y ganar contratos era poniendo. Sí. No son competitivas, no tienen estructura, no tienen nada. Eran los muchachos que se buscan a un pirata amigo del otro lado del sector, del otro lado del mostrador, para arreglar. Perfecto. Ese es un eje. Después tenés otras que son empresas que trabajaron durante décadas incluso, como parte de la patria contratista, o si querés vamos afuera. Hay una empresa como los Siemens, que durante años hasta podía descontar de impuestos el pago de sobornos en el extranjero. De repente cambia y tienen el sistema de la OCDE, que impone no más
Ahora, a su vez vos ya tenías contratos en los cuales ya habías acordado, con lo cual tenías, de ahí para adelante no pagás más, pero de los que ya tenías acordado tenías que tener una contabilidad paralela. Y ahí es donde entra un personaje maravilloso que se llama Reinhard Siekacek, que él mismo se apodó, cuando lo fue a buscar la Fiscalía de Múnich, como el maestro del desastre. Y ese señor contó cómo es la contabilidad paralela. Y entonces, para ir al eje de tu pregunta, hoy tenés empresas que claramente son competitivas y que hasta prefieren no tener que pagar sobornos, pero saben que la forma de hacer negocios en Argentina es esa. Tenés otros que por el contrario toman la iniciativa y son los empresarios que la ponen, por las dudas, pero la ponen. Y después tenés otras empresas que la única forma es por eso, como decíamos antes, porque no son competitivas de otro modo, porque sus productos son de cuarta, porque además no tienen la estructura, no tienen la espalda, después además tienen que subcontratar a empresas para que sí se encarguen de hacer lo que tienen que hacer. Entonces por eso, depende. Y va a depender además de la astucia que tengan mirando para adelante. Entonces incluso hay empresas en Brasil, para incluso sacarlo de Argentina y llevarlo a un, como dice Carlitos Pañi, Brasil es un espejo que nos adelanta 2, 3, 4 años. Y en Brasil lo que estás empezando a observar es empresas que implosionaron, empresas que se reconvirtieron, empresas que hasta cambiaron su nombre. De hecho, Odebrecht está discutiendo si cambia o no su nombre, hasta eso. Es decir, porque hoy vos te nombrás Odebrecht y automáticamente yo me imagino que el funcionario público, elegí vos el país que quieras, sos Perú, y viene, hola, soy el CEO de Odebrecht, y el otro se agarra así como diciendo, uy, no puedo ni firmar un contrato, porque si firmo un contrato con Odebrecht van a decir, bueno, este señor también arregló. Entonces, hasta tenés esa dificultad. Y por eso digo, depende. No, está muy bien. Y es cierto que muchas veces no solamente hablamos del esfuerzo de las compañías, sino que también del contexto en el que se encuentran. Hoy en día, sin duda, son más las compañías que están seguramente implementando programas de compliance porque hay una ley que ya está estimulándolo, no obligándolo, pero estimulándolo. Creo que en términos internacionales eso ha venido pasando. Bueno, mencionabas casos donde incluso las legislaciones hasta fomentaban por ahí eso. Digamos, mi forma de verlo es qué hace la empresa o qué dirección toma la empresa una vez que, como decimos, se quemó con leche, ¿no? Sin dudas, el riesgo de corrupción siempre está. El funcionario que vaya a pedir el soborno siempre va a seguir estando, por algún lugar va a venir. El punto es si seriamente se hacen esfuerzos como para desincentivar que eso pase y que no sea un mecanismo como pasaba en el caso de Odebrecht también, que había una estructura para el pago de sobornos, sino que eventualmente si sucede algo, que suceda por realmente algún empleado infiel y no por un mecanismo. Entonces, creo que es bueno diferenciar en ese sentido. Hablabas de envergaduras, hablabas de competitividad y sin duda creería que compliance y la integridad es una buena puerta de entrada hacia la competitividad también. Sí, déjame agregar algo más. También va a ser una discusión de sector. Porque obviamente que hay múltiples ocasiones en las cuales tenés, por ejemplo, una empresa que incluso ha ganado un contrato, que empieza a trabajar, y tenés el funcionario que después de eso le pisa el pago, Sí. lo lleva al ahogo financiero y ahí lo obliga a pagar. Arreglar. Entonces eso pasa, y pasa mucho. Obvio. Entonces ese es un dilema. Y también entonces ahí, hablando sobre herramientas, en Estados Unidos tenés la posibilidad, mirando hacia adentro, la idea del whistleblower. Bueno, ¿cómo también podemos mirar hacia afuera? ¿Y qué pasa cuando una empresa denuncia esto? ¿Va a sufrir represalias o va a ser premiada? Claro. ¿La van a proteger o la van a castigar? Sobran los casos en los cuales a las personas acá en Argentina las han castigado cuando contaron la verdad. El ejemplo del embajador Eduardo Saduz. Es el que dijo la verdad, contó que se pagaban sobornos en Venezuela, lo puso en un cable diplomático, no es que lo dijo a la prensa, en un cable diplomático secreto. Llega a Buenos Aires, lo castigaron, lo trajeron a Buenos Aires, lo sancionaron, nunca más volvió a salir. Más aún, fue a declarar a la justicia porque lo llamaron, le iniciaron la causa por falso testimonio. Peor aún, declaró que el coimero era Claudio Uberti, que ahora se declaró culpable y confesó cobrar sobornos. Entonces tenemos al final el coimero confeso que denuncia al embajador que dijo la verdad, y el que va a terminar primero en tribunales, de hecho está a punto de ir a un juicio oral, es Saduz, no Uberti. Estamos
enfermo. Y en ese contexto, para cerrar, el desafío es de sector. ¿Pueden, por ejemplo, las empresas con espalda de la Cámara Argentina de la Construcción tomar una decisión como bloque? Decir, bueno, blindamos, cerramos esto, porque si vas mano a mano, una empresa contra un gobierno te comen crudo. Si vas como bloque, a ver, se cartelizaron para mal, no se pueden cartelizar para bien. La Unión Industrial Argentina, AEA, digamos, distintos ejemplos, ¿no? De hecho, estos eventos sirven para esto, cartelizarse para bien. Sí, Claro. pero por ejemplo, yo me acuerdo en un momento que AEA estaba en crisis porque nadie quería ser el presidente. Digamos, también Nadie quería dar el paso. hay algunos contextos que te ponen en el dilema de que para hacer determinadas patriadas tenés que ser casi un héroe. Digamos, esperemos que no vuelvan esos contextos, pero la verdad que pasamos por momentos difíciles. Esperemos que ahora, digamos, tendremos que juntar todos un poquito de fuerza y sin exponer a nadie a que sea el héroe de la película, pero... Claro. Coincido, pero al mismo tiempo, Lorena, hay ocasiones en las cuales está la oportunidad. Y, por ejemplo, cuando estuvo el debate legislativo por la Ley de Responsabilidad Empresaria, los lobistas de las empresas estaban lobeando en contra del proyecto para hacer un híbrido que era una ameba que no servía para absolutamente nada. Del mismo modo que algunos de los que están haciendo lobby ahora, para tratar de reducir lo máximo posible la potencia de la ley que está ahora de extinción de dominio, del proyecto de ley, son los empresarios, no son los funcionarios. Sí, ahí me gustaría, más estando en un ámbito en que hay tantas compañías representadas, como siempre, Por supuesto. evitar la generalización, Por porque supuesto. sin dudas hay un montón de compañías que pueden seguir ese patrón, no lo, digamos, me atrevería a Por afirmarlo. supuesto. Pero bueno, muchas otras no. Pero hablabas de desafíos antes también y nos quedan unos pocos minutos. Me gustaría que hagamos un repaso rápido haciendo la conexión con un poco el lema cuando pensábamos el evento, el encuentro, del rol protagónico del abogado, ¿no? Cómo, y particularmente el abogado de empresa. Es decir, cómo nosotros, siendo todos abogados, podemos realmente ser un factor de cambio en ese sentido y ayudar a la empresa desde adentro o desde afuera para generar ese cambio y para desincentivar estas prácticas y por ahí cuando viene o no trabajar en una compañía que tenga ese tipo de vinculación, de decisiones, o a su vez desde adentro tratar de cambiar esa óptica, ¿no? Porque realmente no quiero pecar de ingenuo, pero creo que ese cambio es posible y se ha llegado a un nivel de madurez más allá del estímulo legal, ¿no? Que es posible, porque en definitiva es una cuestión de elección, ¿sí? Y no coincido con la parte de que muchas veces las empresas dicen que la única forma de hacer negocios sea de determinada manera, ¿no? A veces eso es una buena excusa como para no hacer lo que hay que hacer. Pero bueno, dejo la pregunta, rápido hacemos un repaso, que nos quedan unos 5 minutos. ¿Nada? ¿No nos quedan 5 minutos? Bueno, un comentario nomás. Sí, dale, un comentario hacemos rápido. Bueno, desde el punto de vista del abogado externo, me parece, bueno, las decisiones las tiene que tomar nuestro cliente. Lo que nosotros podemos colaborar es, digamos, en una tarea algo docente de, bueno, ayudarlos a medir los riesgos del compliance o los riesgos y a derribar este falso dilema del que hablaba entre competitividad y compliance. Bueno, ¿a qué te arriesgás cuando seguís adelante con un negocio? ¿A qué te arriesgás cuando cortás un negocio, digamos, que no te conviene o que puede terminar en una causa? Creo que hay que demostrarles también que si todo sigue así, la probabilidad, antes hacían un esquema, un análisis económico, cuánto me deja el negocio, cuál es la sanción y qué probabilidad tengo de que me la apliquen, y como la probabilidad de que se le apliquen era nula, era, bueno, vamos con el negocio. Me parece como que hay que acompañarlos a hacer
nuevamente esa ecuación, a repensar esa ecuación. Y otro factor que me parece muy importante para los abogados, tenemos que aprovechar a la Oficina Anticorrupción, que es como muy abierta, muy receptiva de las propuestas y del sector privado y bueno, transmitir las inquietudes, digamos, transmitir Y trabajar en conjunto, sin dudas. Trabajar en conjunto. Hugo, Laura. Yo muy cortito, en trabajar en conjunto yo creo que es la clave, digamos, la clave es la coordinación entre los distintos actores que juegan en este escenario. Creo que esto, si no existe coordinación, es muy difícil generar institucionalidad, es muy difícil ser eficientes porque nos solapamos, los recursos son limitados, si todos hacemos lo mismo, eso es un problema, si no nos podemos compartir información, eso es otro problema. Tenemos que aprender a coordinar, tenemos que aprender a generar lazos de confianza. La otra vez un fiscal de otra jurisdicción decía, bueno, lo que pasa es que en Argentina reina la desconfianza, nadie se tiene confianza. Y bueno, entonces es muy difícil sobre esa base de desconfianza cualquier avance. La coordinación podría ayudar a generar esta confianza y también viceversa, digamos, la confianza a generar esta coordinación, pero yo lo que creo es que no puede haber celos, a veces vemos que hay celos en compartir información, que hay celos en esto lo hago yo y que no lo hago otro, y tenemos que empezar a pensar de manera más colectiva, digamos, siempre esto lo decimos, la criminalidad organizada actúa organizadamente, nosotros si estamos desorganizados es muy complejo. Y chiquitito en cuanto a los abogados, yo creo, bueno, hay que bajar el deber ser al ser, ese juramento que hicimos todos de respetar la Constitución y las leyes, a efectivamente hacerlos, y una cuestión de un comportamiento ético que tenemos que reforzar cada vez más. Yo creo, al menos en el campo que a mí me toca, vivimos en una sociedad pluralista. No todos pensamos iguales, no todos tenemos las mismas opiniones, es muy sano que eso ocurra, pero sí acá entonces lo importante es los procesos y la forma en que se toman esas decisiones. Ahí tiene que haber mucha legitimidad. Y en lo que tiene que ver con los abogados, o sea, más allá de esa decisión que surja, en el caso que yo estoy familiarizada de ese juicio, lo importante es que el proceso a través del cual se lleva esa decisión sea creíble, porque eso es lo que le va a dar legitimidad a esa decisión, más allá de que siempre va a favorecer a uno y desfavorecer a otro, porque una sentencia se trata de eso. Y ahí los abogados yo creo que tenemos, cada cual en el rol que nos toca, un rol muy importante en lo que tiene que ver con robustecer las reglas del juego limpio. Digamos, tenemos que hacer que las reglas del juego sean limpias. Después la decisión a la que se arribe en ese juego, bueno, esto es parte de, no nos va a dejar contentos a todos, es parte de la dinámica, pero sí jugar éticamente y respetar las reglas del juego. A veces, por ganar, se toman atajos, se hacen trampa y eso en definitiva debilita, digamos, las reglas del juego y por tanto la institucionalidad por la que tenemos que bregar y fortalecer. Hugo. Yo breve, mencionaste una idea del costo-beneficio, ¿no? Para muchos empresarios y muchas empresas era decir, ¿cuáles son las chances de que nos agarren? Bajas, sigamos. Eso es lo que estudió Gary S. Becker, economista que ganó el Premio Nobel de Economía, que la tenía atadísima. El punto es que esa ecuación está cambiando en la Argentina y aunque las leyes no sean las ideales, aunque incluso algunos expedientes ahora se terminen cayendo a pedazos o lo que fuere, un factor que cada vez está más presente y antes no es el daño reputacional. Una de las cosas que más loco pone a los empresarios cuando nosotros publicamos es ese impacto reputacional. De hecho nos ha pasado, múltiples empresarios me dicen, ustedes publican una nota y automáticamente me cierran cuentas bancarias, me emiten los ROS, y tengo todo tipo de problemas crediticios. Entonces, eso es parte de la ecuación que tienen que calibrarse al momento de, por ejemplo, dar el paso o no dar el paso. Que por supuesto que estamos hablando de terra incógnita. Estamos todos experimentando. Para nosotros también fue una cosa de locos. Por ejemplo, el viernes 10 de agosto era, casi que diría el adjetivo calificativo, era fantástico, o era espectacular, o era increíble. Ver empresarios grandotes peleándose por tratar de entrar primero a la fiscalía para ver quién podía vomitar primero. Dantesco. Pero eso es la cosa que realmente te pasa una vez en la vida. Era como ver mamuts tratando de entrar al mismo tiempo por una ventanita. Y lo último es, y ahora medio en broma,
Para los abogados internos negocien un buen bono. Para los abogados externos un buen pacto de quota litis. Porque se vienen unos años que pueden llegar a ser increíbles. Fantástico, fantástico. Bueno, un cierre espectacular.